Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con dos pilares de cómo funcionamos, ¿no? El lenguaje humano y las funciones ejecutivas. Tenemos aquí un texto de neuropsicología bastante denso y vamos a intentar, pues, desgranarlo. Exacto. La idea es analizar a fondo qué hace único a nuestro lenguaje, cómo se organiza en el cerebro, todo según este material que manejamos. Y luego, claro, pasaremos a esas funciones ejecutivas, que son cruciales para dirigir lo que hacemos, también basándonos en el texto. Perfecto. El objetivo es sacar una visión clara, profunda, de estos sistemas tan complejos, partiendo siempre de lo que nos dice la fuente. Venga, pues, empecemos por el lenguaje. El texto dice que es mucho más que comunicar, ¿verdad? Totalmente. El material subraya tres cosas que lo hacen especial. Primero, la sintaxis. Esa capacidad casi mágica de crear frases infinitas con unas reglas. Luego, el simbolismo. Usamos sonidos, signos, que en sí no significan nada, para hablar de cosas reales o, bueno, imaginadas. Y el desplazamiento, ¿no? Poder hablar del pasado, del futuro. Eso es, de cosas que no están aquí y ahora. El texto insiste en que entender esto es clave para ver cómo hemos llegado hasta aquí, como especie. Muy interesante. Y una idea central que resalta mucho el texto es lo de la especialización del cerebro, el hemisferio izquierdo. Ah, sí, la lateralización. El texto le da bastante importancia. Explica que en la gran mayoría de la gente, casi todos los diestros y un buen porcentaje de zurdos, sobre el 70%, el hemisferio izquierdo lleva la voz cantante en el lenguaje. ¿Y cómo se sabe eso? Pues mira, el texto cita varias pruebas. Que las lesiones en el lado izquierdo suelen fastidiar más el lenguaje. Diferencias que se ven en la anatomía, como el planum temporale, que suele ser más grande a la izquierda. También menciona la prueba de WADA, estudios con pacientes a los que se les separó los hemisferios, pruebas de escucha dicótica y, por supuesto, la neuroimagen moderna. Vale, queda claro el papel del izquierdo. ¿Y el derecho? Se queda mirando. ¿Qué va? El texto deja claro que el derecho también curra. Se encarga más de la musicalidad del lenguaje, ¿sabes? La prosodia, la entonación, la emoción. Y también es importante para pillar la ironía, el sarcasmo, el sentido figurado, esas cosas que no son literales. Es fascinante cómo se reparten el trabajo, ¿eh? Oye, ¿y cómo aprendemos algo tan complejo? El texto habla de un periodo crítico. Sí, la hipótesis de Lenenberg. Esa idea de que hay una ventana de tiempo, más o menos entre los 2 y los 14 años, ideal para aprender un idioma, aprovechando la plasticidad del cerebro. Suena lógico. Pero, ojo, que el mismo texto dice que hoy día se debate mucho. Se puede aprender idiomas de adulto, aunque quizá la pronunciación cueste más. Y parece que la lateralización empieza antes de lo que se pensaba. Además, los casos de niños salvajes, que a veces se citan, bueno, sus problemas podrían tener muchas otras causas, aparte de no oír lenguaje de pequeños. Es más complejo. Entendido. O sea, no es tan tajante como parecía. Y en cuanto a las áreas específicas, Broca y Wernicke son inevitables, ¿no? El texto los mencionará seguro. Hombre, claro, son los pioneros. El texto los sitúa. Broca en el lóbulo frontal izquierdo, relacionado con producir el lenguaje, hablar, vamos. El área de Broca. Y fue Wernicke quien propuso que estaban conectadas por el fascículo arqueado. El texto explica que esa conexión es vital para poder repetir palabras. Une lo que oyes con lo que dices. Interesante esa conexión. Sí, aunque los modelos más nuevos que menciona el texto, como el de doble ruta, lo ven todo como redes más distribuidas y que funcionan en paralelo. Pero la idea básica de Broca, producción, y Wernicke, comprensión, sigue siendo útil para empezar. Vale. Y claro, si esas áreas o las conexiones se dañan... Vienen las afasias. El texto las detalla, supongo. Correcto. Se centra en las más típicas, la de Broca. La persona entiende más o menos bien, pero le cuesta un mundo hablar. Habla lento, telegráfico, sin artículos ni preposiciones, agramatismo, lo llamo. Difícil comunicarse así. Imagínate. Y luego la de Wernicke es casi lo contrario. Hablan fluidamente, pero sin sentido. Palabras inventadas, frases raras, y lo peor es que no entienden bien y a menudo ni se dan cuenta de que hablan raro. Anosognosia. Qué curioso. Hablar sin entender ni ser entendido. Y también menciona la de conducción. Ahí el problema gordo está en repetir, por la lesión en el fascículo arqueado ese que decíamos. Hablan bien, entienden bien, pero si les pides repetir una frase, no pueden. Queda claro que el lenguaje es un sistema súper especializado. Pero para usarlo en la vida diaria, para conseguir cosas, hace falta algo más, ¿no? Algo que lo dirija. Exactamente.
Y ahí, justo ahí, es donde el texto nos introduce las funciones ejecutivas, ese director de orquesta del cerebro. ¿Qué son exactamente? Pues ese conjunto de habilidades mentales de alto nivel que usamos para marcarnos objetivos y conseguirlos. Planificar, organizar la información, ser flexibles si algo cambia, frenar impulsos que no tocan, tomar decisiones. Todo eso. El texto dice que Luria y Lezak fueron claves en definir el concepto moderno. Y para entender su base cerebral, el caso de Phineas Gage, que relata el texto, Impactante, ¿verdad? es el ejemplo clásico, sí. Mm. El texto lo cuenta bien. Aquel obrero al que una barra de hierro le atravesó el cráneo por el lóbulo frontal en 1848. ¿Y sobrevivió? Que ya es increíble. Sobrevivió, pero no era el mismo. El texto lo describe. De ser responsable y trabajador, pasó a ser impulsivo, mal hablado, incapaz de seguir un plan. Fue un antes y un después para entender que esa parte del cerebro, la corteza prefrontal, es crítica para regular cómo nos comportamos en sociedad y tomar decisiones lógicas. Entonces, estas funciones ejecutivas, ¿dónde viven exactamente en el cerebro, según el texto? Principalmente, como te decía, en la corteza prefrontal, la parte más delantera del cerebro, la más nueva evolutivamente. El texto la divide funcionalmente hablando en varias zonas. Está la corteza dorsolateral, más relacionada con planificar, la memoria de trabajo, eso de mantener información en mente y manipularla, la flexibilidad mental. La parte más fría, digamos. Algo así. Luego está la corteza orbitofrontal, que es la que se dañó Gage. Esa es clave para regular las emociones, tomar decisiones pensando en premios y castigos, adaptarnos socialmente. La parte más caliente. Entiendo la diferencia. Y también menciona la corteza cingulada anterior, importante para la motivación, para darnos cuenta si cometemos errores, mantener la atención. Pero, ojo, el texto insiste en que no son islas. Están súper conectadas entre sí y con otras muchas áreas del cerebro, formando redes complejas. Y si esas redes o áreas se dañan, tenemos el síndrome disejecutivo que describe el texto. Eso mismo. Y los síntomas varían mucho según dónde esté el daño principal. El texto los agrupa un poco. Si falla lo dorsolateral, ves más problemas de planificación, de rigidez mental. Si falla lo orbitofrontal, aparecen más esos cambios de personalidad, la impulsividad, la falta de filtro social, como Gage. Y si falla el fínguro anterior, pues más apatía, falta de iniciativa. Tiene sentido. Y es interesante que el texto apunta que estos síntomas no solo se ven en lesiones directas como un traumatismo o un ictus, sino también en trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia o el TOC, y en enfermedades neurológicas como el Parkinson. Vaya, qué amplio. Hemos recorrido, siguiendo el texto, desde la maquinaria del lenguaje hasta este centro de control ejecutivo. Es impresionante la complejidad. Lo es. Y fíjate, una cosa que quizás se desprende de leer todo esto, una reflexión final, es pensar en cómo interactúan estos dos sistemas, lenguaje y funciones ejecutivas, constantemente en el día a día. Más allá de los problemas graves, dices. Sí, incluso sin que haya una lesión o un trastorno claro. Podría ser que pequeñas diferencias individuales en lo eficientes que somos planificando o inhibiendo respuestas influyan sutilmente en cómo entendemos o producimos frases complejas. O al revés, que nuestra habilidad con el lenguaje afecte a cómo organizamos nuestros pensamientos o regulamos nuestra conducta. El texto nos da las bases separadas, pero esa interacción fina, cotidiana, creo que ahí queda mucho por explorar. Una pregunta muy interesante para cerrar. Sin duda, da que pensar.